Bien, estamos acá en el segundo bloque junto con Daniel López, que me acompaña en la conducción. Y en este tenemos ya la visita, ya está con nosotros acá con el abogado Martín Plaza y Canela Álvarez. Martín Plaza, Daniel, él es abogado de Derechos Humanos y representante de Pensamiento Penal acá en Salta. Y Canela Álvarez, ella viene por representación de hijos, ¿no? Que es una agrupación que ya casualmente que ella nos explique. Bueno, en el día de hoy el grupo tanto de Pensamiento Penal como de hijos y de otras organizaciones de derechos humanos han organizado una conferencia de prensa y también han mantenido una videoconferencia con funcionarios nacionales a quienes le brindaron esta información que han preparado el grupo que lidera Martín Plaza sobre las violaciones, un informe, una recopilación de los abusos de la policía de la provincia que se han registrado acá en Salta durante esta pandemia, ¿no? Así que yo quisiera, Martín Plaza, por supuesto, agradecerle a Martín por haber venido a este primer programa de la columna NOA, por un lado. Un orgullo que nos hayan convocado. Bueno, sí, como vos comentabas, Edgar, a fines de marzo, en conjunto desde Hijos y la Asociación Pensamiento Penal, lanzamos una campaña pública para convocar a la ciudadanía para que denunciara estos casos, con los fines nosotros de realizar un informe para ofrecer a las autoridades pertinentes un diagnóstico de la situación. En ese contexto, que después de todos estos meses, presentamos en el día de ayer este informe con 17 casos testigos sobre violencia institucional cometida por miembros de las fuerzas de seguridad. Estos 17 casos son casos testigos, decimos, porque nos ofrecen un panorama de todos los casos ocurridos. Somos organizaciones de derechos humanos que tenemos recursos limitados, pero sí la idea era sistematizar y registrar los casos que llegaran para ofrecer también un diagnóstico, aunque sea superficial, de esta problemática, que creemos que es una problemática estructural que existe hace muchísimos años, pero que sí se vio agravada, en particular estos meses en la implementación de la pandemia, pero particularmente con la implementación del ex decreto 255, le digo ex decreto, porque en el día de ayer, a causa que pasaron los 90 días sin que la legislatura lo tratara, se convirtió en ley, o sea, ya es ley, ya no es decreto, pero sí en el contexto de esa implementación, creemos que se agravó y se incrementaron estos casos, no solamente en cantidad, sino también en la violencia ejercida. En los casos que registramos hay distintas modalidades de violencia ejercidas por miembros de las fuerzas de seguridad, pero que incluyen incluso casos de tortura, detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, apremios ilegales en comisaría, que si bien, como repito, son hechos que nosotros venimos teniendo contacto hace mucho tiempo, venimos participando con comisión de familiares de víctimas de gatillo fácil, venimos interviniendo en distintos casos de estas características, pero que sí se vieron agravados en cantidad y sobre todo en los hechos en sí mismos, ¿no? Hay muchos casos, no quiero ponerme a detallar uno por uno, el informe ya es público, está en las redes sociales, tanto de la Asociación Pensamiento Penal como de la página de Hijos, un informe que ya puede contar la ciudadanía, puede verlo. Sin embargo, sí mencionar que hay casos como el de Mercado de Vallivián, de la localidad de Vallivián, donde la policía le disparó la cara y perdió un ojo. Está el caso de Rodolfo Churquina, también un señor de Barrio Solidaridad, donde le dispararon la pierna y casi pierde la pierna. Actualmente está en tratamiento hospitalario para poder recuperar con heridas de 7 centímetros de profundidad. O sea, estamos hablando de hechos aberrantes de violencia que constituyen hechos de tortura a las luces de los convenios internacionales de derechos humanos. Con la gravedad que eso implica, ¿no? Porque si estos hechos eventualmente el Estado no les brinda la reparación efectiva a las víctimas, el Estado puede ser responsable porque estaría incumpliendo convenciones internacionales de derechos humanos, ¿no? Sí. No, quería preguntarte, hablaste de un decreto, 255, 255. que se aprobó, pero porque se aprobó porque no lo trataba, por lo que me dijiste, por lo que entendí. ¿Va? Claro, es así. Cuando ¿En qué se sustenta el decreto ese 255? Lo que hace el decreto 255 sustancialmente, y es lo que nosotros venimos denunciando, que otorga facultades jurisdiccionales a la policía. Ah, bien. ¿Qué significa esto? Por ahí para también a la audiencia, que le da a la policía la facultad de juez y parte.
nosotros como ciudadanos forman parte de nuestras garantías constitucionales que están establecidas en nuestra Constitución, que cuando el Estado investiga la posibilidad de que un ciudadano cometa un ilícito, tenemos determinadas garantías, que tengamos un abogado defensor, que haya un fiscal, que haya un juez, que el que ocupe el rol del fiscal, es decir, de investigar el hecho y elevar la acusación, no es el mismo que el que juzga, digamos, que el que juzga tiene que ser imparcial. Bueno, hay una serie de reglas que lo que se conoce en el derecho constitucional como el debido proceso. Todas estas reglas del debido proceso es lo que vulnera flagrantemente este decreto al otorgar en cabeza de la policía de la provincia la facultad de juzgar y de implementar multas y arrestos hasta de 60 días sin la intervención de un juez y un fiscal, si directamente ya lo aplica la policía de la provincia. Perdón, lo que está diciendo es muy grave. Es gravísimo. No es una cosa Claro. para dejarla pasar así. Claro, es gravísimo. Por eso pregunté acerca del decreto. Claro. Yo quería que era un decreto a favor de la comunidad, ¿no es cierto? Y un Al decreto contrario. totalmente en contra de la comunidad, porque se pierden las garantías constitucionales, Inconstitucional. ciudadanas y una serie de cosas. Es un decreto Ahora, inconstitucional. la pregunta mía apunta, ¿quién presentó ese decreto? ¿Por qué se eleva ese decreto para discutir en la legislatura? Es un decreto que lo emite el gobernador de la provincia, lo firmó el día 31 de marzo y todo decreto de necesidad y urgencia constitucionalmente lo deben enviar a la legislatura para que lo trate. Sí. Lo que dice la Constitución, si con el decreto que saca necesidad de urgencia, que además también hay un tema ahí porque el gobernador no tiene las facultades de decretar sobre cualquier tema. O sea, no es que es una facultad restringida que tienen los ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, para, en caso de necesidad de urgencia, sacar un decreto. En este caso está eligiendo sobre cuestiones penales, sobre las cuales está prohibido expresamente. Aparte de eso... O sea, el primer error es que no puede corresponder al fuero penal. Un decreto de estas características. Ni tributario ni penal, que también se acordarán que el gobernador intentó sacar un decreto de necesidad de urgencia por materia tributaria. Pero ¿y cuál es la razón, es decir, la sustancia, diríamos, de la razón que él pide que ese decreto se apruebe en la legislatura? ¿Por qué? ¿Qué necesidades tenía la comunidad? ¿Qué peligros había para hacer eso? Y bueno, justamente lo que venimos denunciando, porque supuestamente en el discurso público era una herramienta para implementar las medidas de cuidado y prevención en el contexto de pandemia. Ahora lo entiendo. Bien, Sí. es el Facultades contexto. Para controlar. Exacto. Pero A la también lo que población. es cierto, y hay Claro. que decirlo, que la gran mayoría de las provincias, y sobre todo las provincias que tienen un nivel muy bajo de contagio, que han podido prevenir y sostener, digamos, las medidas de prevención, no necesitaron este tipo de legislaciones, porque ya con el decreto 297 que emite el Poder Ejecutivo Nacional, ya da la herramienta en el marco de la Constitución, que es que el sistema penal obviamente investigue y castiga a quienes están cometiendo una infracción a un tipo penal, que es el artículo 205. O sea, este decreto era totalmente innecesario, ya estaban las herramientas para que el Estado tenga justamente las facultades para poder controlar que la población cumpla las medidas de aislamiento y todas las medidas pertinentes para el cuidado y la prevención en esta pandemia. Sí, yo creo que el espíritu de eso también tiene que ver con algunos aspectos no legales, pero que sí tienen que ver con el uso y la costumbre de una sociedad como la salteña, donde hay todo un perfil paternalista acerca de lo que se planteó en ese decreto, porque el Estado se pone como con la potestad de no cuidar a los ciudadanos, sino controlar a los ciudadanos. Claro. Que es un concepto del control que en este momento está, diríamos, discutido en montones de ámbitos y sobre todo en los países, como se dice, desarrollados, que muchas veces muchos se atienen a llamar, a nombrar ese tipo de avances en los países desarrollados, cuando eso que vos estás diciendo realmente me parece un atraso ideológico, cultural y por supuesto político, obviamente. Claro. Me sorprende, pero realmente me parece muy importante que esto se denuncie. Le demos la palabra, ¿te parece? Sí, a Camila Álvarez, también representante de la agrupación Hijos, porque primero definamos qué es Hijos, porque hay mucha gente que no sabe. Bueno, Hijos son siglas que significan hijos e hijas por la identidad, la justicia contra el olvido y el silencio. Un organismo de derechos humanos que nace a la luz de que los genocidas y los responsables, digamos, del mayor golpe que sufrió, digamos, nuestro país, no habían sido juzgados. Circulaban impunes en las calles sin que sea responsable de sus actos. Hoy podemos decir que a nosotros nos involucra y nos moviliza en nuestras convicciones estar del lado de las familias que denuncian estos casos de violencia policial, porque es como un caso similar de violaciones a los derechos humanos básicos.
Las familias y los testimonios que podía decir Martín, digamos, que se acercaron, hablan de eso, digamos, de tormentos, de tortura tortura psicológica también, esto de pasearte en un patrullero, no saber a dónde te llevan, estar en ese espacio que es como un no lugar de circulación vacío, de un vacío legal, ¿no? Uno puede hacer como un paralelismo y decir que también en la dictadura esa misma policía que actuaba impunemente bajo un golpe de Estado, digamos, esa misma policía es la policía que se formó y es esa misma policía que tenemos hoy, digamos. Entonces, por eso es nuestra convicción de estar eso me hizo acordar, disculpame, Canela, lo que estaba relatando acá Martín, me hizo acordar, he leído varios informes sobre el terrorismo de Estado del 76 al 83, y lo que está contando Martín, la verdad que me hace remover a todos los hechos que se han producido, y por supuesto que no estamos en la misma situación, pero digamos es una réplica de ese periodo que nadie quiere, por supuesto, ningún ciudadano. Sí, pero sí, yo creo que lo que dicen ustedes, perdón, es mi opinión, Sí. muy humilde, pero lo que pasa es que algo conozco de eso, por eso me tomo el atrevimiento de opinar. Este es un sistema donde la policía es parte de ese sistema, donde el gobierno es parte de ese sistema, ¿sí? Esto es lo que hay que de alguna manera pelear para denunciarlo. Esto que dije del paternalismo, de la violencia, son los idiomas que conoce el poder de la élite para controlarlo a la comunidad, de alguna manera. Esas son las herramientas. Entonces es un sistema de poder, ¿sí? Y esto es lo que hay que combatir. El poder no puede seguir en manos de ese tipo de sistema, ¿sí? Claro. Donde se manifiesta, en el tema que tú dices respecto al abuso policial, detrás de una ley que teóricamente lo ampara, como me hace acordar a los decretos del proceso militar del 76. La ley ampara, ¿no es cierto? Entonces, este tema de sistema yo creo que es el eje de pelear, mejor dicho, de enfrentar a este sistema que es mucho más sutil que estas cuestiones que son gravísimas del abuso policial, Claro, pero que se manifiestan en un montón de horizontes de la actividad ciudadana. Y es muy complicado. Bien, estamos ya en la parte final, así que yo les pediría que hagamos un mensaje final de parte de Martín, cómo sigue este proceso, el proceso que han iniciado ustedes, para que no quede en el aire, digamos, que no quede así como un informe que han preparado y que el funcionario lo puede guardar en el cajón. Bueno, sí, queremos también comentar, como hablamos también previo al programa, a partir también de la presentación del informe, a partir de estos hechos que venimos denunciando, no solamente nosotros, sino una multiplicidad de actores y organismos de derechos humanos, y donde principalmente veníamos denunciando, si bien es una problemática, como dicen, estructural y de muchas aristas, si hay cuestiones que nosotros identificábamos como urgentes y necesarias. Entre eso está la actividad del Ministerio Público Fiscal, que se venían haciendo presentaciones judiciales sistemáticas y la Fiscalía de Derechos Humanos particularmente venía sistemáticamente no tomando medidas, no imputando, no llamando a declarar, generando un circuito de impunidad que permitía que estos hechos se siguieran repitiendo de forma sistemática. En el día de la fecha celebramos la noticia de que Abel Cornejo comunicó que apartó del cargo al fiscal Vilarrey, y creemos que eso hay que celebrarlo porque también es una consecuencia de una lucha de muchos años que ahora se exponenció fuertemente por mucha visibilidad pública que cobró a nivel internacional y nacional los hechos de violencia policial, y también este informe que también con contundencia demuestra esta inactividad del Ministerio Público, pero bueno, creo que es un paso significativo y que celebrarlo y que es por eso la vía, seguir denunciando, seguir articulando con los distintos actores, con las víctimas, seguir mostrando el rol de los comunicadores es fundamental. Estas violencias se sostienen muchas veces sobre estereotipos que reproducen los medios de comunicación, y también el rol de la comunicación es fundamental, así que es seguir la lucha y seguir articulando con los sectores, ¿no? Canela, palabras finales para este tema.
No, voy a resaltar lo último que dijo Martín, que me parecía importante, que la gente se acerque, que denuncie. Y que se anime a Que se denunciar. anime a Claro, hacerlo. claro. Es en este periodo Claro. de pandemia y de recolección de casos testigos, hubo testimonios que quedaron a la mitad, Claro. que no llegaron a hacer denuncia porque hay mucho miedo. Entonces, a medida que existan los casos, que se visibilicen, que salgan a la luz, me parece que vamos a conseguir, digamos, más victorias. Bueno, muchas gracias a los dos, a Martín Plaza, abogado penalista de Pensamiento Penal, y Canela Álvarez, de la agrupación Hijos. Muchas gracias a los dos y muchas gracias por la valentía de ustedes, digamos, de afrontar esta situación, ¿no? Así que, Bueno, sí, por supuesto, vamos a supuesto, seguir abordando muy este loable, y creo que es importante, es decir, justamente las emergencias de estas cosas demuestran que atrás hay un sistema. Este es un emergente, Claro. el abuso policial, ¿sí? Pero hay muchos emergentes donde sí, hay abusos. Y no solamente abusos, sino que inequidad, hay Claro. sí, subalternización y un montón de cosas que, por supuesto, en una Argentina que queremos que sea distinta, con posibilidades para todos, es imposible que continúe en estas condiciones. Así que bueno, muchas gracias a Martín Plaza y vamos a seguir, por supuesto, abordando esta temática y, por supuesto, a Canela Álvarez. Bien, vamos a ir a una pausa, luego si estamos ya con el otro bloque con Fernando Cáceres, El túnel del tiempo.